Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. Hoy vamos a hablar de un texto que paradójica y curiosamente sería tabú en los tiempos que corren, cuando en realidad fue escrito en 1917. El tabú de la virginidad de Sigmund Freud. Uno de los textos que podemos analizar en paralelo junto con obviamente la obra más abarcativa de Totem y Tabú. Recordemos que Freud se va a preguntar en esa obra qué es un tabú, qué era un tabú para los primitivos y cómo constituye un esquema psíquico incluso relevante para la época moderna. El tabú como aquello que nos protege de una realidad psíquica que nos desbordaría. Bueno, en este caso se ocupa en particular del tabú de la virginidad, presente tanto en los pueblos primitivos como obviamente en su sociedad victoriana y, por qué no decirlo, también presente hoy en día. Como temas está obviamente por qué la virginidad es un tabú y por qué lo era para los primitivos y por qué lo es en la actualidad. Primero lo asocia con el tabú de la propia sangre. Ver y derramar sangre había constituido un tabú en sí mismo desde los tiempos de la antigüedad. Por lo tanto, era lógico que el desfloramiento, junto con otras actividades como la menstruación y demás, constituyesen un tabú, ya que para los pueblos primitivos la sangre lo era. En segundo, la propia pérdida de la virginidad, un tabú asociado a lo unheimlich, a la experiencia de lo desconocido. Es una experiencia iniciática frente a lo que uno no sabe cómo se va a enfrentar y por lo tanto debe pasar por una serie de ritos de iniciación. Comenta que precisamente para evitar que este rito, para evitar que esta experiencia fuera encontrada por el marido de la futura esposa, la novia que iba a ser la futura esposa, podía pasar por un rito de iniciación de pérdida de la virginidad por algún chamán o alguna mujer sabia de la tribu para que precisamente el marido se evite este proceso. Y lo tercero, que es la conclusión a la cual vamos a analizar luego, que es la profundamente analítica, la propia sexualidad en sí misma como un tabú. Ya no el tabú de la virginidad, sino la virginidad, la menstruación, el coito y todas las otras cosas que hacen a la sexualidad en sí misma como subcategorías del tabú de la sexualidad. Y obviamente, para la sociedad victoriana de su época, la sexualidad representada como mujer y lo femenino y la mujer como símbolos de sexualidad y por lo tanto como tabúes. Recuerden aquella cita que se le atribuye apócrifamente a Freud: nadie sabe lo que quieren las mujeres. Ahora bien, la pérdida de la virginidad era un tabú para los primitivos, pero ¿por qué no también para los pueblos modernos? Ya que se asociaba un valor a ella y obviamente perderla y que se sufra un daño en el órgano de la mujer se constituía en sí misma en una herida narcisista. El peligro aquí era la sexualidad. El tabú en sí mismo era la sexualidad y en particular la sexualidad femenina, ya que estábamos en una sociedad fuertemente marcada en el acento de lo masculino. El deseo de la mujer debía ser sometido a su marido. Pero entonces, ¿qué pasaba si una mujer gozaba en el acto sexual con su marido? Que ésta sería vista como una mujer libidinosa. En cambio, una mujer que no gozase con el marido sería vista como una mujer frígida. No había aquí una salida beneficiosa. Se creía, dice Freud, que la mujer que gozara en su primer acto sexual con el marido estaría agradecida a él y le sería fiel, lo cual en realidad no es tan así, como por obvias razones ya sabemos. Entonces aquí se encontraba una dicotomía entre frigidez y
hostilidad. Vamos a verla brevemente. Freud comenta el sueño de una mujer que sí amaba a su marido y disfrutaba tener relaciones con este, pero que había tenido un sueño en la que ella le castraba. Aquí entonces el complejo de castración y el temor a la castración viene aparejado al tabú de la sexualidad y de la pérdida de la virginidad. Entonces esta mujer, que gozaba del acto sexual, castraba al marido y, por así decirse simbólicamente, se apropiaba de su potencia sexual. Entonces, concluye Freud que el tabú de la virginidad, así como en los pueblos primitivos, protegía al hombre de esa experiencia que podía ser perjudiciosa para él, debido a la hostilidad de la mujer. Entonces, la mujer, ya virgen, supuestamente garantizaba el no tener competencia sexual, es decir, al no haber compartido otra pareja. Y, por suma manera, se evitaba la hostilidad de la mujer frente a esa herida narcisista. Freud usa sus frases típicas como la envidia del pene o la envidia fálica de la mujer hacia la potencia sexual del hombre, junto con esta hostilidad hacia lo masculino. Obviamente todo esto se tiene que leer en lenguaje simbólico. Siempre que estamos hablando del falo, evidentemente no estamos hablando del pene como órgano. Si no, no tendría sentido todo lo que estoy diciendo. Luego comenta el caso, comparándolo también con el caso de la mujer que amaba a su marido, el caso de Judith, la cual creo que lo comenta acerca de una obra de teatro, que era una heroína nacional que no había perdido su virginidad con su marido, sino que éste la había respetado, y precisamente se había enfrentado a un líder militar extranjero, seduciéndolo, perdiendo la virginidad con este, y en el momento apropiado, luego del coito, había procedido a cortarle la cabeza, a decapitarla. Entiéndase el simbolismo. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por el tabú de la virginidad de Sigmund Freud. Espero que te haya gustado, que te haya servido para repasar, para ese pasaje, para ese final, si es que lo tienes por delante este texto para rendir, si estudias psicología o psicoanálisis. Y si, obviamente, si vives en la sociedad moderna, junto con todos los demás, te ayuden a reflexionar cuánto ha avanzado o no los tabúes en los últimos apenas 100 años. Sin más, me despido. Por favor, comparte este video y adiós.